somos un altar. En este tema nos va a ayudar mucho a entender el mundo espiritual, cómo se mueve aún el mundo físico. Es importante que para entrar en profundidad de este tema nosotros tenemos que saber que ya somos altar. Usted es un altar. Mantengan eso como base. Somos altar. A través de esta enseñanza nos va a ayudar mucho a poder profundizar más el mundo espiritual. Porque lo que Dios nos dio en su misericordia es que somos altar. Donde aquí vemos que principalmente donde vamos a estar viendo la tercera vigilia, viendo los portales, cómo Dios se manifiesta a través de esto tan poderoso que es poder recibir su gloria y su presencia a través de las madrugadas. Es importante entender que esto no es misticismo, quiero que entienda bien. Después voy a dejar también pregunta-respuesta. Hoy es mesa de diálogo, así que voy a dejar un pregunta-respuesta al final de la clase. Si hay preguntas de este tema y si hay dudas, cómo vamos a empezar a orar 3 de la madrugada. A través de este tema es importante saber lo siguiente. Dice Primera de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Esto es importante. Nosotros tenemos que, primeramente, para que Dios se empiece a mover, tenemos que arreglar el altar de Jehová. El altar de Jehová que está arruinado. Y ustedes dirán: bueno, yo voy a la iglesia, yo hago muchas cosas y creo que estoy bien. No se trata de ir al templo. No se trata de llevar la Biblia bajo brazo. Se trata de quitar cosas que están impidiendo el altar que pueda funcionar con llama real. 31. Y tomando Elías 12 piedras, mantengan eso, 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel, la cual había dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Esto era lo que estaba haciendo Elías. Recuerde que el pueblo no estaba agradando bien al Señor. Viene el profeta Elías, y cuando empieza a hacer todas estas áreas que él vamos a dar a conocer, habían 450 de Baal y 400 de Acera. Todos estos estaban expectantes a todo lo que iba a suceder, porque el Dios que hacía descender fuego del cielo, ese iba a ser el Dios poderoso. Ese iba a ser el Dios real. Pero mantengan estas palabras importantes. Entonces Elías tomó el altar de Jehová, lo empezó a arreglar, tomó las piedras. Tenemos que arreglar el altar. Edificó con las piedras un altar. Tenemos que edificar un altar. Mire qué interesante también, porque dice que también tomó del altar 2 medidas de grano, que es lo que damos nosotros al Señor. También se preparó la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Elías sabía y tenía claro la convicción el cual él tenía. Elías sabía que solo para recibir algo se tiene que construir algo. Muchas veces nosotros pedimos cosas, pero no tenemos altar. Atento con esto. Por eso que lo primero que tenemos que nosotros tener es un altar. Dios, ¿dónde mora? Dios, ¿dónde quiere morar? En el corazón, en la persona. ¿Y qué es el cuerpo? Es un altar. Por eso somos altar. Pero muchas veces este altar está arruinado. Este altar ya como que desfallece. El verso 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Mire el poder que Dios hizo. Porque aquí Elías había hecho todo de rodear ese altar con agua. Y
le puso mucha agua que quedó como un pozo de agua. Y mire qué interesante, que cayó fuego de Jehová y consumió la leña. Primeramente consume el holocausto, luego la leña, luego las piedras, luego el polvo, luego el agua que estaba en la zanja. Estas 5 cosas tenemos nosotros que tener. Primeramente, que el Señor venga y consuma en nuestro holocausto, nuestro sacrificio de adoración, que consuma la leña, que consuma la piedra, el polvo y el agua. No puede caer fuego si no hay un altar. Muchas veces nosotros vamos y oramos y ni siquiera estamos listos para recibir. Muchas veces vamos al templo, pero ni siquiera estamos dispuestos a adorar. Vamos porque es un día más, es porque toca reunión, es porque hay que ir. Pero no vamos a ofrecer sacrificio de alabanza, no vamos a hacer un altar. Vamos solamente expectante, o por cumplir, o porque nos dijeron, o por solamente porque es el día de congregarse, pero no vamos dispuestos a hacer un altar. Sin un altar no puede caer fuego. La gente canta: manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, manda fuego, Pentecostés, pero no son altar. Entonces piden fuego del Espíritu Santo, pero como no son altar, ese fuego no viene, porque viene fuego cuando hay un altar. Ese altar que nosotros necesitamos, un altar que pueda estar su gloria, que pueda estar su presencia manifestada en ese altar. Y mire qué interesante, recuerda, el tema de hoy es: somos altar. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y el agua. Mire las cosas interesantes: leña, piedra, polvo, agua. Recuerde que somos altar. Usted y yo somos altar. Y primero analicemos leña. Le voy a mostrar que usted es leña, que usted es piedra, que usted es polvo y que usted es agua. Leña, Lucas 6:43, el árbol y su fruto. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Entonces ya nosotros somos altar. Recuerde, usted ya es la leña. Ya tenemos el texto base que somos leña. Vamos a las piedras. Mateo 16:18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Somos piedra. Polvo. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló de su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ya vemos que somos leña, que somos piedra, que somos polvo, y falta el agua. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán aguas, ríos de agua viva. Mire qué importante, en que ya nosotros ya somos el altar. Ya no tenemos que hacer el sacrificio del animal, del cordero, porque ya Cristo lo hizo. Él se ofreció dando su vida, precio de sangre. Él fue el cordero inmolado, el que fue llevado a la cruz. Pero también nosotros, a través de lo que se hace, ¿qué es lo que es un altar? Nosotros somos altar. Somos altar. Ese altar representa las 12 tribus de Israel. Levítico 6:12. El fuego se mantendrá encendido sobre el altar. No se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. Cada mañana
nosotros tenemos que rendirnos ante el Señor. ¿Cómo? Con adoración. Porque el fuego no se puede apagar. ¿Por qué se apaga el fuego? Porque no le adoramos. Porque estamos acostumbrados tanto a pedir que nos olvidamos que tenemos que ser altar, que tenemos que hacer un sacrificio. No es malo pedir, pero hay un tiempo que no se pide nada. ¿Cuándo? Cuando entramos en su presencia. Cuando nosotros entramos en su presencia, lo llena todo y en todo. Ahí solo hay que adorar. En un altar no se pide, se da. En un altar no se pide, se da. ¿Qué significa? Que Dios da en ese altar. ¿Qué tenemos que dar? Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esto es importante porque a través de esta enseñanza y lo que vamos a hacer de madrugada, no lo haga tanto en pedir, y le voy a mostrar por qué no se debe de pedir tanto en esos horarios. La gente a veces, como hay mucha presencia ahí, hay conocimiento y revelación, quiere aprovecharse de pedir y pedir, y no es la idea. Le voy a estar mostrando por qué en esos horarios no se pide, sino que se da. Se da, uno da, no pide. Señor, dame, no, se da. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Alabanza es la palabra ainesis, del griego, que quiere decir alabar, acto de alabar. También de ofrendar, también de gratitud y también de alabanza. Eso es alabanza. Mire qué interesante, no me había dado cuenta esa palabra que salía ahí también de ofrendar. El domingo vamos a ofrendar. Cuando nosotros le damos alabanza, no me había percatado de eso, pero qué bonito esto aprenderlo también, que cuando nosotros le damos alabanza, también lo hacemos en la ofrenda. Cuando damos gratitud al Señor, estamos alabando. Cuando estamos dando alabanza, cuando estamos alabando en actos, estamos alabando al Señor. Esto también es para poder mantener un altar, para poder mantenernos en búsqueda y en presencia de Dios. Por eso es que es importante que todo lo que se haga y lo que estamos haciendo es para poder bendecir el reino de Dios. El domingo vamos a hacer alabanza. Ah, pastor, vamos a cantar mucho. No, vamos a ofrendar. Ah, pastor, estaba tan buena la enseñanza, ya la echó a perder. Ofrendar es alabanza. Amén. Ya se me fueron los amén. Se fija que ahí nos damos cuenta que no nos gusta solamente recibir. Y cuando tenemos que dar gratitud, alabanza o ofrendar, como que nos olvidamos, como que nos tenemos amnesia, como que nos golpeamos la cabeza. Aleluya, espero que no tengan amnesia el domingo. Aleluya, avanzo mejor. Mire lo que hizo Noé. Hizo un pacto. Noé hizo un pacto, hizo un altar. Noé dice que edificó un altar a Jehová y tomó un animal limpio y hizo un altar. Esto fue después de todo lo que sucedió y lo que Dios hizo después del capítulo 7 del diluvio. Hace Noé un pacto y Dios también hace un pacto con él. Y ese pacto es que no destruirá más la tierra con agua, sino con fuego. Y es bueno nuestro Dios. Génesis 35:7 dice que Jacob edificó allí un altar y llamó el nombre Et-Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano Esaú. Jacob también empezó a hacer un altar. Lo hizo Abraham, lo hizo Noé, lo hizo Jacob y también lo hizo Moisés. Éxodo 24:4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte. Qué importante entonces entender, si los patriarcas hicieron altar, nosotros tenemos que hacer altar.
Busque un lugar donde pueda hacerlo, o en su cuarto, en su habitación, pero dele la gloria de vida al Señor. Haga altar. Haga un altar para el Señor. Haga un lugar de intimidad con el Señor. Haga un lugar donde usted pueda decirle tantas palabras hermosas que vamos a ver más adelante qué es lo que usted le tiene que decir al Señor. Recuerde, es recibir, no pedir. Estoy hablando del tiempo de madrugada, porque ese es el tema que vamos a orar a las 3 de la madrugada hoy. Nehemías, al enterarse de la ruina de Jerusalén, pidió permiso al rey Artajerjes para ir a Jerusalén y reconstruir los muros. Eso está en Nehemías capítulo 2, verso 1. Se habían destruido los muros. Nehemías le dolió mucho su corazón. Él lloró tristemente. Y él no sabía cómo decirle al rey Artajerjes. Recuerde que Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Pero cuando va acerca del rey Artajerjes, le sirve la copa. El rey se dio cuenta en el semblante de Nehemías que algo le pasaba y le preguntó: ¿por qué tu rostro está tan triste? Y ahí comienza la historia donde Nehemías le dice en que Jerusalén ha sido destruida, ha sido saqueada. Jerusalén han destruido los muros. Y él dice: me gustaría ir y ayudar y poder construir nuevamente los muros caídos. El rey Nabucodonosor invade Israel, saquea la ciudad de Jerusalén. Mire qué importante todo esto. ¿Por qué? Porque todo lo que hoy estamos dando a conocer a través de esta palabra, aquí nos permite el Señor entender cuán importante es saber de que todo el mundo espiritual siempre se mueve a través de estos derechos legales. Por eso es que es importante entender que cada uno de nosotros tenemos que ofrecer a Dios lo mejor, la adoración, la alabanza, darle al Señor lo mejor para que así Él se pueda mover y Dios pueda glorificarse. Entonces, después de todo lo que había sucedido, el rey Artajerjes le concede esta petición. Recuerde que el pueblo ya había sido destruido porque empiezan a tomar fuerza el pueblo porque habían desobedecido al Señor. Entonces Nehemías en el capítulo 1, verso 3 dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El pecado del pueblo de Israel hizo que se destruyera el templo, que destruyeran los muros de Jerusalén. Los babilonios destruyen, saquean, queman, destruyen el primer templo. Luego, después de 70 años más, los hacen los romanos y destruyen el segundo templo. Y hoy ya están sin templo. ¿Por qué ellos están, el pueblo de Dios, sin un templo? Porque ellos empezaron a pecar. El pueblo de Israel empezó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Sabiendo que no tenía que adorar a Dios, empezaron a adorar a dioses paganos. Se empezaron a corrompir. Se corrompieron a tal manera en que Dios envió en que el pueblo de los babilonios, del rey Nabucodonosor, destruyera los muros de Jerusalén y el primer templo fue destruido. La paga del pecado es muerte. Por eso es que es importante tener cuidado en lo que hacemos. La oposición. Dios quiere entonces que edifiquemos un altar. A lo mejor tienes que edificar los muros de tu casa. Estoy hablando espiritualmente, de tu templo, de tu casa, de tu bayit. Oikos, tienes que edificar a lo mejor una columna a tu alrededor. A lo mejor ya estás orando, estás buscando de Dios, pero cuando busquemos más de Dios, cuando estemos edificando el templo o estemos arreglando nuestro altar, va a venir la oposición. Nehemías 4:1. Precaución contra los enemigos. Cuando yo, Sanballat, que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció de gran manera e hizo escarnio
de los judíos. Verso 3. Y estaba junto a él Tobías amonita. Verso 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat, Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén estaban siendo reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Cada vez que tú quieras construir algo, tu vida, tu templo, tu comunión, ¿le ha pasado que cuando usted a veces está buscando más de Dios, se levantan enemigos? Es porque eso siempre va a ser, siempre va a haber una oposición. Pero hay que estar tranquilo, porque la oposición no es mayor que la bendición. Y cuando tú estés edificando, cuando usted esté buscando, se fija que se levanta el esposo y dice, y ya está ahí otra vez en la iglesia, y ya otra vez está ahí escuchando el mensaje, y ya otra vez está ahí acá, y ya otra vez está ahí en Zoom. El enemigo se empieza a colocar una oposición. Se levanta Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas, los de Asdod, y empiezan a conspirar contra ti. ¿Para qué? Para que no se edifique el altar y sea otra vez atacado ese templo que te costó edificar, con oración, con lágrimas, con esfuerzo. Entrando en la temática de las 3 de la madrugada, sí era importante hablar en que nosotros, para poder orar efectivamente en la madrugada, tenemos que primeramente sanar nuestro altar. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude, que si hay que reedificarlo, si hay que quitarlo y hacerlo o no, hay que hacerlo. Porque el enemigo lo que quiere hacer es que no edifiques un altar. Antes de orar a las 3 de la madrugada, tenemos que edificar un altar. Tenemos que construir un altar para ser más efectivo. 3 de la madrugada es el tiempo preciso de orar. Ahí donde viene conocimiento y revelación. El mayor conocimiento y la mayor revelación están en estas horas, 3 de la madrugada. Y mire qué interesante, que en la tumba estaba la piedra. La tumba estaba la piedra. Cuando Jesús resucitó, la piedra fue removida. Lo que quiere decir también, recuerde que de todo lo que le enseñé anteriormente hablábamos que también nosotros somos piedra. Eso también está hablando en que nosotros tenemos que remover la piedra, o tenemos que quitar lo que obstaculiza la salida. Esto está muy profundo. Jesús, Él podría haberla movido. Jesús, Él podría haber hecho muchas cosas. Jesús, y ni siquiera podría haber removido la roca también. Jesús, recuerde que en espíritu podía ya él pasar paredes, porque estaba en espíritu. Jesús quizás no tenía que mover la piedra. Mire qué interesante, escucha este diseño. Jesús ni siquiera tenía que haber movido la piedra, porque ya estaba en espíritu, y como era en espíritu podía haber pasado esa piedra. Pero lo hizo para demostrar al mundo entero en que Él vive, y que lo natural también se sujeta, y fue quitada, fue removida esa piedra para que Él saliera. Si tú quieres salir de un área de confort, quita la piedra. Quita lo que te está impidiendo el altar verdadero. Recuerde que hay muchas piedras, hay mucho fuego, hay mucha leña, hay muchos sacrificios. Entonces aquí tenemos que quitar la piedra que obstaculiza tu salida de bendición. ¿Por qué oramos a las 3 de la madrugada? ¿Por qué nos despertamos? Recuerde que cuando tú te despiertes en estos horarios, 3 de la madrugada, son los tiempos más hermosos que puede tener el hombre. La mujer, cuando se despierta en esos horarios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ya vemos claramente en que ya tenemos que empezar a decirle al Señor, ayúdame a preparar mi altar, a quitar las piedras que impidan tu gloria y a colocar las piedras que son
las piedras, las 12 piedras de la tribu de Israel, que son piedras de reino. Y tenemos que quitar las piedras que no edifican. Luego, cuando edifiquemos un altar, vamos a presentarnos a las 3 de la madrugada. Y lo primero que tenemos también que hacer es aquietar nuestras emociones. ¿Cómo? Con la respiración. Primero entonces es aquietar nuestras emociones. Porque en el día tuvimos mucho ajetreo, de aquí para allá, del trabajo, que los hijos, que el esposo, que la suegra, que el perro, que el gato. Andamos muy agitados, nuestra mente divaga mucho. Entonces después nos vamos a dormir y muchas cosas quedan todavía en la mente inconsciente, memoria. Entonces es importante que cuando nos despertemos a las 3 de la madrugada, quietemos nuestras emociones. Primero, siéntate cómodamente, con la cabeza, cuello y tronco alineados, relajados, y comienza a enfocarte en la respiración a través de las fosas nasales. No empiece inmediatamente, por eso que le digo que usted hágalo como le estoy enseñando, va a ver que va a haber mucho más efectividad. Porque como somos tan misticistas, a veces tan religiosos, nos han enseñado mal, nosotros nos despertamos inmediatamente, nos tiramos de cabeza al suelo o a orar. Y estamos con toda esta emoción que tenemos en la memoria, nos aquietamos y a veces empezamos a orar, nos quedamos dormidos, empezamos a orar, no sabemos por qué, claro, porque estamos haciendo lo incorrecto. Aquietemos las emociones, demos unos minutos, solo unos minutos, 3 minutitos, inhalamos y soltamos. Que trabaje el diafragma. Inhalamos por la nariz y botamos por la boca. ¿Para qué ayuda esto? Porque es el proceso de expulsar el aire. El aire que contiene dióxido de carbono. El cuerpo contiene dióxido de carbono. Cuando nosotros inhalamos y expulsamos, exhalamos, botamos todo lo que contiene el cuerpo de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas de desecho que sale a través de la sangre de los pulmones. Entonces, cuando nosotros inhalamos y botamos todo ese desecho. Por eso es que es importante la respiración, que lo he enseñado mucho tiempo. Es importante aquietar las emociones, no emocionarlos. No se emocione y que usted va a orar y se va a mover y va a dar vuelta y va a acelerarse. No se trata de eso. Hay que aquietar las emociones. Si esto no es con griterío, esto no es con movimiento de cuerpo, esto no es con hablar en lengua. Hay que hacerlo bien. Oraré en el espíritu, pero también con el entendimiento. Tenemos que saber lo que estamos haciendo. Ojo con eso. Tenemos que saber lo que estamos haciendo. Hay gente que llega a tal nivel de emoción en que se emociona tanto que no sabe qué está haciendo. Es como cuando alguien le está profetizando y la persona empieza a hablar en lengua, hablar en lengua y al final nunca escuchó la profecía. Se emocionó. Emoción. Controle, aquiete sus emociones. Entonces, cuando inhalamos y botamos el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, recuerde que es el desecho que nosotros tenemos, que es como un gas. Botamos todo ese desecho. Por eso es que es importante hacer una buena respiración. Denle unos minutitos antes de que empiece a orar. Una buena respiración aquieta las emociones. Ayuda a la memoria, a que puedas tú tener memoria de aprendizaje, a memorizar las cosas. Oxigena el cerebro. Entonces ayuda mucho todo esto, lo que muchas veces le he enseñado, en que esto hay que hacerlo todos los días, no solamente un día. El cuerpo hay que acostumbrarlo. Inhalar por la nariz, botar por la boca, bota todos los desechos, todo ese dióxido de carbono. Ayuda a aquietar las emociones, a tener un dominio propio, ayuda a la memoria, ayuda a oxigenar el cerebro. Es muy importante hacer todo esto porque es la manera en que así vamos a poder entender
cuán importante es poder orar, pero hacerlo con el entendimiento. Segundo, Filipenses 4:8. Empieza a pensar en esto y trata de memorizar estos textos, léelos en madrugada. Empieza a pensar, Filipenses 4:8, en esto pensad, en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que tenga buen nombre, en lo que tenga virtud, en lo que tenga alabanza. En esto pensad. Piensa en cosas hermosas, en lo verdadero, pero de Dios, nuestro Dios verdadero. En lo honesto, Dios siempre ha sido honesto con nosotros. En lo justo, Él es justo y nos justificó. En lo puro, Él es santo, Él es amable, Él es generoso, compasivo. En lo de buen nombre, todas las cosas tienen su buen nombre de Él. Él es virtuoso, virtud, y Él es digno de alabanza. Entonces ella alaba al Señor. Y no solamente una alabanza aprendida, sino en estos tiempos de madrugada, un cántico nuevo. ¿Qué es un cántico nuevo? Los salmistas habla la palabra del Señor, haced cántico nuevo. ¿Qué es hacer un cántico nuevo? Un canto espontáneo. Es como inventar algo, pero que está saliendo del corazón. Y tú dices, Señor, tú eres verdadero, tú eres honesto y justo, no hay nadie como tu pureza, eres amable, tienes un buen nombre, y yo te doy toda virtud en mi alabanza a Dios. Ese es un canto para que se pueda entender de algo espontáneo, nace del momento, inventa, haz un cántico nuevo, un cántico espontáneo. En esto pensad. ¿Qué significa pensar? Pensar significa meditar. Eso es pensar. Más que pensar, lo que es meditar en lo verdadero. Meditar en lo honesto. Meditar en lo justo, en lo puro, en lo amable, de buen nombre, en virtud. Meditar en la alabanza. Meditar. Tercero, dígale los atributos al Señor. Le voy a mostrar muchos atributos. Dígale los atributos al Señor porque Él quiere escucharte. Recuerde que el tiempo de madrugada, mientras nosotros hacemos eso, estamos recibiendo. Mire qué interesante. No es que usted pida, Señor, dame. No, el hecho que usted haga lo que no tiene que hacer, ya está recibiendo. ¿Qué no tiene que hacer? Pedir. Cuando usted no pida nada y haga lo que ya le he enseñado anterior y comience con los atributos, ya está recibiendo. No se da usted ni cuenta, ya está recibiendo. Se fija que no es solamente pedir. Sé que nos han enseñado mal. Sé que quizás no ha habido un conocimiento, revelación en estos tiempos, porque gran parte nos emocionamos tanto que nos despertamos y Señor, te pido que me ayudes, te pido que me des esto. Mira, Señor, mi economía, mira mi enfermedad. Y empezamos a pedir. Eso no es lo que se tiene que hacer de madrugada. Voy a seguir colocando base. Dígale los atributos. Aquí hay muchos. Voy a ir rápido, no lo voy a leer todo, pero aquí están todas las bases bíblicas. Después le voy a regalar este libro en PDF para que usted lo tenga y lo aprenda y lo empiece a hacer, a meditar y a decirle al Señor. Dígale que Él es Dios soberano, Él es Dios santo, Él es Dios grande. Ahí están todas las referencias para que usted vaya aprendiendo, pero no voy a leerlas todas para poder avanzar. Dígale que es Dios justo, Él es Dios inmutable, Él es Dios omnipotente, Él es Dios omnisciente, Él es Dios omnipresente, Él es Dios eterno, Dios incomprensible, es Dios fiel, Él es Dios amoroso, Él es Dios misericordioso, Él es un Dios que extiende gracia,
Él es un Dios que perdona. Él es un Dios bueno. Es un Dios que tiene paciencia. Dios que demuestra también su ira y se aplaca la ira cuando le adoramos. También Él es un Dios celoso. Estos son los atributos. Un Dios justo, un Dios sabio, un Dios de verdad, un Dios que es nuestro juez. Es Dios creador, es Dios Yahweh, es Dios Yahweh Rafa, es Dios Yahweh Roy, es Dios Yahweh Shalom, es Dios Yahweh Yiret. Dios es Adonai. Él es Dios el Elión. Mire qué importante, porque todos estos atributos usted dígaselo al Señor, que Él es misericordioso, que Él aplaca su ira, que es amoroso, y les di bastantes versos, y están los textos bíblicos ahí, en que usted cuando despierta, háblele. Por eso que usted tome nota, aprenda, tenga el libro, dígale al Señor en esos momentos. Si tiene el libro, léalo de los atributos, empiécelo a leerlo, hasta que después solo lo va a memorizar. Sigamos. Estamos enseñando el tema Somos altar. Y para nosotros, cuando nos despertemos en la madrugada, que hoy comenzamos, todos los que quieran hacerlo en sus países, no lo voy a llamar usted solo, porque son diferentes horarios. Usted se despierta a las 3 de la madrugada y empieza a hacer lo que ya estamos mencionando. Pero recuerde, no pida. Pedir es otro tiempo. Sean conocidas las peticiones, ese es otro tiempo. Pero en las 3 de la madrugada, que hay mayor conocimiento y mayor revelación, no se pide, se recibe. Aprendamos eso. No se pide, se recibe. Y el Salmo 18, verso 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Este es otro texto que usted también puede decirlo cuando se despierte en madrugada. Abra el Salmo 18. También Filipenses 4:8. Los atributos de Dios. Ya les mostré muchos atributos. Y esto también, dígaselo al Señor. Señor, y comienza con un te amo. Mire qué hermoso. Cuando nosotros nos dicen te amo, nos sentimos bien. Cuando un hijo te dice te amo, nos sentimos bien. O cuando un esposo le dice te amo, la esposa se siente bien, ¿cierto? O un amigo te dice te amo, en el amor de Cristo te sientes bien. ¿Por qué? Porque el amor todo lo puede. El amor todo lo espera, todo lo soporta. El amor es todo. Y cuando comenzamos nosotros a decirle te amo, Señor, dígaselo, dése un tiempo, déle unos minutos diciendo te amo, Señor. Te amo porque eres tan lindo, eres tan amoroso. Y ahí colóquele el atributo. Te amo porque tú eres mi Dios. Te amo porque eres mi fortaleza. Te amo porque eres mi roca, Señor. Te amo porque eres mi libertador. Porque eres mi Dios. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Por eso te amo. Porque eres mi fortaleza. Porque en ti confío, te amo. Porque eres mi escudo. Te amo, Dios. Porque eres la fuerza de mi salvación. Porque eres mi alto refugio. Y por mucho más, te amo, Dios. Mire qué hermoso. Aprenda todo esto. Todo lo que se le está enseñando y dígaselo en la madrugada. Recuerde, no meta a pedir. Y que voy a ser enfático en esto porque quiero que usted reciba la bendición. Quiero que usted reciba respuesta a su oración. Pero no pidamos. Adoremos, adoremos, adoremos. El pedir es en otro tiempo, es en otra hora, otra etapa. Porque el conocimiento y revelación están en las 3 de la madrugada. Y mire qué interesante. Coloca atención a esta imagen. Este es un cuerpo. Un cuerpo de un ser tripartito. Cada vez que usted le dice los atributos al Señor, empieza a suceder esto. Alrededor suyo.
Primero, te amo. Eres mi fortaleza. Eres mi roca, mi libertador. Eres mi escudo. Eres mi fuerza, mi castillo, mi alto refugio. Cada vez que tú le digas los atributos al Señor, está siendo cercado. Ahí aplica la palabra Shalom. Shalom no solamente significa paz. Paz, paz, Shalom. Shalom significa restricción total del caos. Job estaba cercado. Job estaba en un Shalom. Había una restricción que nadie podía entrar. Nosotros también estamos en un Shalom. Hay una restricción total del caos que nadie puede entrar. Por eso que es hermoso decir estos salmos son poderosos. Dígaselo en madrugada, avanzo. La física dice que lo lleno no se puede llenar, tiene que vaciarse. Porque algo que esté lleno jamás se puede llenar. Solo cuando esté vacío. Esto significa que cuando le adoramos nosotros nos vaciamos. Ahora, analicemos Mateo 7:21. Nunca os conocí, dice el título. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿y no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre nos echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre nos hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, Jesús dice, nunca os conocí. Apartado de mí, hacedores de maldad. Esto es importante, porque no se trata del don, no se trata del talento, no se trata de lo que tenemos, se trata de la comunión, de la intimidad. Por eso quiero que aprendan ustedes que cuando oren de madrugada tengan una intimidad con el Señor, tengan una relación con el Señor, una comunión. ¿Qué es una comunión? Todo lo que le enseñé anteriormente, los atributos, dígale palabras hermosas, tírele besos al Señor, abrace, dile Espíritu Santo, abrázame. Haga eso, porque es una comunión, es una intimidad. Esto de levantarse la madrugada no se trata del don, no se trata del talento, no se trata que tú profetices, no se trata que eches de fuera demonios, que hagan milagros, no se trata de eso. Se trata de la comunión. ¿Qué es la comunión? La intimidad. Porque estos profetizaban, echaban fuera demonios, milagros, pero el Señor le dice, nunca os conocí. ¿Por qué nunca os conocí? Porque nunca tuvieron una intimidad con Él en la madrugada. El Señor lo despertaba y seguían durmiendo. Y lo volvía a despertar y seguían cabeceando. Y lo volvía a despertar y le enviaba la pulga, le enviaba el ruido, le enviaba el vecino, le enviaba que alguien gritó y no sé qué pasó y se levantó. Hasta le envió un sueño de tormento y todavía seguía roncando. Aleluya. Es lo que sucede cuando nosotros no nos levantamos o no despertamos y empezamos a adorarle. Necesitamos tener un encuentro de comunión. Necesitamos tener una comunión con el Señor. En la madrugada, cuando nos despertemos, todos los viernes, desde hoy vamos a comenzar, ahí en tu país donde tú estás. Por eso le estoy enseñando qué es lo que usted va a hacer. Primero, ya vimos, lo que no tiene que hacer es pedir. Eso apréndaselo de memoria. En ese horario, lo que menos tiene que hacer es pedir, porque el pedir es otro tiempo. ¿Por qué? Porque estos son los mayores tiempos de conocimiento, revelación. Ahí se recibe. Ahí uno está recibiendo. ¿Pero qué está haciendo uno? Pidiendo, pidiendo, pidiendo. No. Los portales se abren de madrugada. Jesús, por eso que gran parte de su ministerio lo pasó orando en Getsemaní o en el jardín. Siempre estuvo ahí orando de madrugada. Le dijo a Pedro, a los discípulos, a Jacobo, a Juan,
Señor, le dijo Jesús, vamos a orar. Vamos a orar. Pero Pedro, Juan, Jacobo, los discípulos se quedaron dormidos. No pudieron orar ni una hora. Y dejaron al Señor solo. ¿Cuántas veces el Señor quiere bendecirnos y ayudarnos en esta área? ¿Y cuántas veces el Señor quiere ayudarnos en darnos la bendición? Y escuche bien, Jesús tenía un gran poder que fue delegado del Padre, pero Él se despojó de sí mismo y vino semejante a hombre. Él no vino con su poder. Lo digo de nuevo. Jesús no vino con su poder. Jesús vino con un poder. Se despojó de sí mismo. Cuando dicen se despojó de sí mismo, se despojó de su poder. Y Él vino a estar bajo autoridad. ¿De quién? Del poder del Padre. Por eso siempre Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, lo que tú me diste lo he guardado. Padre, en tus manos entrego mi espíritu, y expiró. Padre, lo que tú me diste lo he guardado. Siempre estuvo conectado con el Padre porque tenía una comunión con el Padre. Él no estaba haciendo su poder, estaba haciendo el poder del Padre, porque Él estaba bajo cobertura. El que está bajo un poder, tiene poder. Y ese poder que Jesús tenía, que era delegado del Padre, era a través de la oración. Por eso es que Jesús, cuando estaba orando, luego cuando llegaba el amanecer y llegaba el día, Jesús no hacía grandes y extensas oraciones para echar fuera un demonio. Jesús no hacía grandes oraciones para echar fuera una enfermedad. Él solo decía, sé libre, sé sano, vete en paz, sé sano. Solo decía una palabra y nada más, ni siquiera una gran oración. ¿Por qué? Porque Él ya tenía el poder. ¿Dónde? En la madrugada. Pero ¿por qué nosotros hacemos extensas? No digo que sea malo, no. Pero ¿por qué hacemos grandes y extensas oraciones? Porque quizá no oramos lo suficiente. Jeremías 33:3, texto conocido, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Dónde? En madrugada. Ezequiel 33:3, y el que viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta, avisaré al pueblo. Los atalayas. Entonces tenemos dos textos codificados, Jeremías 33:3, Ezequiel 33:3, lo he enseñado en otra clase, textos codificados 3:3:3, tiempo de madrugada. Número 3, a las 3 de la madrugada las cosas grandes y ocultas se empiezan a mover. A las 3 de la madrugada o 3:33, el Señor viene con su espada a moverse, a pelear por nosotros, y el atalaya, el vigilante, está atento para avisar al pueblo si viniere el adversario. Todo eso es en madrugada. Cuando oramos, cuando pidamos al Señor que Él nos fortalezca, que Él nos ayude, pero que también nos haga entender cuán importante nosotros saber pedir y saber orar. Pero en estos tiempos de madrugada, démosle solamente la gloria de vida al Señor en la adoración. Ya termino. Los misterios se revelan en el silencio. Lo digo de nuevo. Los misterios se revelan en el silencio. Los misterios se revelan cuando no hay ruido, cuando ya no está el ajetreo, cuando ya no están los carros y la gente gritando, y el niño y el perro y el gato y la suegra y el esposo y todo un movimiento en las emociones. Cuando está todo eso quieto, cuando todo eso está en quietud, los misterios se revelan en el silencio. Jesús los misterios los recibió en el silencio, donde no hay nada, donde no hay amigos,
donde no está el esposo, donde no está nadie. Esa es la comunión. Se fija que no es aquí, ni siquiera está el fruto, ni siquiera está el talento, ni siquiera el don. No. En la intimidad aprendemos a conocer más del Señor y dependemos de Él. Las visiones se aclaran en la madrugada y viene la paz mental. Cada vez en que nosotros entremos de madrugada y cerremos nuestros ojos o los abramos, es donde hay la mayor claridad de revelación y paz. En esos horarios de 3 de la madrugada, en que quizá hay cansancio por el trabajo, por la preocupación, o algún dolor, alguna enfermedad, lo que sea, pero si nosotros primeramente hacemos, ya le comencé a dar la enseñanza, a quietar las emociones, la respiración, para quietar. Por eso que recuerde que cuando el no respirar, las emociones están todas alteradas. Por eso es que tú estás llorando y te acuerdas del perro, te acuerdas del gato, te acuerdas del esposo, te acuerdas de un montón de... Están alterados todavía, aunque despertaste. Por eso que hay que... para soltar toda esa toxina. La respiración, la buena respiración por la nariz, botar por la boca, bota todas estas toxinas. Lo que le mencioné al comienzo. Todas esas toxinas se botan. Ayuda a la memoria, ayuda a quitar las emociones, ayuda a oxigenar el cerebro. Cuando lo haga, después con los atributos, después los textos, dile al Señor todo lo que ya estás aprendiendo hasta ahora, vas a ver que cuando cierres tus ojos, se van a aclarar tu mentalidad y vas a poder ver el mundo espiritual y vas a tener la paz mental. Es el momento en que tu alma está abierta a recibir. Por eso que no hay que pedir nada, porque 3 de la madrugada el alma está más expectante. El alma es la que está más expectante a recibir algo. No pida nada, adore los atributos, dele la gloria, dele la alabanza. Filipenses 4:8, Salmos 18, los atributos. La boca de los leones se cierra cuando oramos de madrugada. Y ni siquiera estamos orando, reprendiendo. Solo el hecho de adorar, solo el hecho de orar, solo el hecho de decir gracias Señor, solo el hecho de decirle los atributos, la boca de los leones se empieza a cerrar, sin siquiera tú reprenderlos todavía. Mire qué poderoso es esto. Qué importancia entonces en que nosotros sepamos y aprendamos más a entender los misterios de Dios. Y esto no se trata de andar reprendiendo y todo el tiempo reprendiendo. Nuestros horarios no se hace, se adora, se recibe. Y cuando tú empiezas a alabar, a adorar, los que te quieran atacar, esos leones, esas fieras, esos espíritus chacales, esos demonios, la mesa de los demonios que empiezan a pactar, son destruidos, se aquietan los espíritus y se sujetan los leones a la obediencia de Cristo. Los 12 apóstoles, mire lo que sucede cuando Jesús oró. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús se fue al monte antes de nombrar a los discípulos. Se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Escogió a los 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Mire qué importante. Hay cosas que nosotros tenemos en mente, decisiones en mente, tenemos cosas que queremos hacer, pero no te preocupes de eso. Solamente ora y Dios hace lo demás. Grandes decisiones las comenzamos orando. Tienes decisiones, tienes proyectos, tienes planes, tienes ideas. No se los diga al Señor. Ora. Jesús oró toda la noche. No digo que ores toda la noche, pero oró. Tú ora. Y cuando llegó el día, escogió a los discípulos. Porque grandes decisiones que tú vas a hacer, comienza adorando. Cuando despierte y salga el sol, ya vaya a tener la decisión clara de lo que vas a hacer.
¿Por qué cometemos tanto error en decisiones? Porque no se las presentamos al Señor en oración, en adoración. Solo pedimos. Aleluya. Ya queda poco. Lucas 22:44, y estando en agonía, Jesús oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mira la intensidad de la oración de Jesús, porque Él se concentraba. Él solamente se concentraba en orar, en clamar, en adorar a su Padre, en pedir fortaleza a su cuerpo, ni siquiera pedir cosas materiales. Todo era espiritual. Y llegó a tal extremo esa oración tan intensa en que llegó a sudar gotas de sangre. Y esto está comprobado médicamente que eso puede ocurrir. Eso se llama hematidrosis. Hematidrosis. La hematidrosis se caracteriza por la ruptura de los vasos capilares cercanos de la piel, lo que provoca que la sangre filtre a través de los poros. Pero eso es una oración tan intensa. Pero a veces nosotros fallamos en esto. Por eso es que es importante procurar en darle al Señor lo mejor, una buena adoración y una buena oración. Esto nos ayuda mucho a entender más el mundo espiritual y nos ayuda a saber cuán importante es que nosotros lo hagamos bien. Este es el tema. Somos altar. Somos un altar. Para poder ser un altar, necesitamos construir el altar. Todos ustedes son un altar. Recuerde que para poder orar entonces de madrugada, ya les di muchas bases. Espero que las haya anotado, o ahora vamos a las preguntas y respuestas, como hoy es mesa de diálogo. ¿Cómo hacerlo con efectividad cuando oremos? ¿Cómo hacerlo para que Dios esté atento a nuestra oración? Él no está atento cuando pedimos. Ya eso que quede bien claro y ojalá lo aprenda de memoria. En esos horarios no se pide, se recibe. Y ahí vamos a ir viendo los cambios. No te vas a dar cuenta que cuando empecemos a hacerlo de esa manera y lo hagamos bien, Dios empieza a glorificar, porque el Señor dice, cada día tiene su propio afán. Dios te dice, hijito, hijita, tranquila. Es que pastores, es que problema, el problema, mañana tengo que pagar la cuenta del arrendo, mañana tengo que pagar la luz, es que me van a cortar el gas, estoy sin trabajo. Dios dice, tranquilo. Ese es su afán, cada día tiene su propio afán. Es que estoy enfermo, es que el problema, la enfermedad, es que el problema con el esposo, con los hijos. Tranquilo, dice el Señor. Cada día tiene su propio afán. Preocúpate del hoy, del presente, de la adoración, de darle lo mejor. Y Dios se encarga de los demás. Buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás se añade. Se fija que a veces estos textos los sabemos, pero nos olvidamos, porque es como que nosotros tenemos, por eso que yo les quiero quitar ese chip que han tenido durante muchos años de levantarse y pedir y pedir y pedir. Quiero moverle quizás su mente religiosa, que muchas veces lo hemos hecho religiosamente o misticistamente. No se trata de solamente pedir, se trata de darle los atributos al Señor, de darle la gloria, darle la honra de vida al Señor. Sacrificio de alabanza, decía un texto que leíamos anteriormente. Haz sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración. Y Dios se empezará a mover. ¿Por qué? Porque usted es la leña, porque usted es el fuego, porque usted es la piedra, porque usted es el polvo, porque usted es el agua. Ya lo vimos. Todo eso había en un altar, y todo eso somos nosotros. Esto es impresionante, y no sé si usted la agarró al comienzo, pero todo lo que es en el altar somos nosotros. Asimismo somos un altar. Por eso le puse este tema a este libro. Somos un altar. ¿Por qué? Porque somos un altar.